En 2007, Los Simpson dieron el salto al cine con una película llena de decisiones creativas, escenas eliminadas y detalles que muchos pasaron por alto. Hoy vamos a revisar 100 curiosidades que revelan cómo se hizo realmente esta cinta y todo lo que fue eliminado. Bienvenidos a 100 datos de Los Simpson, la película. El guión para las sesiones de voz era tan secreto que los productores personalmente trituraban cada página después de cada jornada de grabación. En el guión original, Marge iba a ser quien tuviera la visión en la iglesia. Sin embargo, como normalmente es muy reservada y racional, el equipo sintió que tendría más sentido que la familia ignorara la advertencia si venía de un personaje como el abuelo, por lo que cambiaron la escena. La idea original para la película era traer de vuelta a Hank Scorpio, el villano estilo James Bond del episodio de la temporada 8, Solo se muda dos veces, interpretado por Albert Brooks. Sin embargo, los productores pensaron que sería difícil repetir la magia de la primera vez, ya que muchas de sus líneas en aquel episodio fueron improvisadas. En su lugar, crearon a Ross, igualmente interpretado por Albert Brooks. Brett Ratner, Bryan Singer, Gary Winnick, Sam Raimi, Gary Halvorson, Steven Spielberg, Robert Zemeckis y Sean Levy estuvieron entre los directores considerados para dirigir la película. Durante todo julio de 2007, como parte de una campaña para promocionar el estreno de la película, el 27 de ese mes, varias tiendas 7-Eleven en Norteamérica cambiaron su nombre a Quickie Mart y comenzaron a vender productos de la serie: Buzz Cola, el cereal de Krusty, los cómics de Radioactive Man y los Squishes, incluido el sabor Woohoo Blue Vanilla. Una tienda de Burbank, California, reportó vender más de 57,000 donas decoradas igual que el del póster de la película. De las 12 tiendas temáticas, solo una estaba en Canadá, en Coquitlam, Columbia Británica. Cuando los Simpson llegan a Alaska, un agente fronterizo les entrega $1,000 a cambio de permitir la exploración de recursos naturales de Alaska. Esto tiene base en la vida real, aunque con un detalle importante. Para recibir ese pago, un ciudadano debe haber vivido al menos 12 meses en el estado. El Fondo Permanente de Alaska, financiado con el petróleo y otras fuentes, paga un dividendo anual a cada residente elegible. Cuando comenzó en 1982, cada persona recibió $1,000. El monto varía cada año dependiendo del rendimiento del fondo. Los estados que bordean Springfield son Nevada, Maine, Kentucky y Ohio. Este es un guiño al chiste recurrente de la serie sobre nunca revelar en qué lugar exacto se encuentra Springfield. En su momento, esta película hizo historia, porque fue la primera cinta animada con clasificación PG-13 nominada al Globo de Oro a Mejor Película Animada, y también la primera basada en una serie de televisión que logró colarse en esa categoría. Homero imagina que su cerdo es Spider-Man. Marvel Comics realmente publicó en los años 80 una serie de cómics sobre una versión porcino de Spider-Man llamada Peter Porker, The Spectacular Spider-Ham, en la que aparecían versiones animales de varios personajes de Marvel. Kelsey Grammer, Minnie Driver, Isla Fisher y Erin Brockovich Ellis grabaron líneas para la película, pero todas sus escenas fueron eliminadas en el montaje final. La taberna de Moe, que en la serie se llama Moe's Tavern, es llamada Moe's Bar en la película. Es la única vez en toda la franquicia en que se utiliza ese nombre. El director David Silverman hizo que Julie Kavner repitiera más de 100 veces el largo y emotivo ruego de Marge hacia Homero para obtener la versión perfecta. Edward Norton originalmente grabó la voz del hombre que es aplastado por la cúpula, imitando a Woody Allen. Sin embargo, el equipo sintió que la voz distraía demasiado, por lo que Dan Castellaneta volvió a grabar los diálogos con un tono distinto. Jeff asegura que EPA es el sonido que hace Linterna Verde cuando Siniestro lo arroja a un tanque de ácido. Geoff Johns, escritor del cómic Linterna Verde en esa época, era tan fan de la película y utilizó EPA como efecto de sonido en el volumen 4, número 50, durante un duelo entre esos personajes. Spider-Pig, compuesta por Hans Zimmer, alcanzó el número 3 en los rankings de música de Irlanda tras subir desde el puesto 20. Con poco más de un minuto de duración, es la pista más corta que ha logrado entrar en esa lista. En el Reino Unido llegó incluso al top 20. Curiosamente, Zimmer inicialmente compuso esa versión como una broma,
pero terminó incluyéndose en la película. En total, el filme tardó 9 años en completarse. Fox aprobó el proyecto en 1997, pero pasarían varios años antes de que lograran negociar los contratos de voz, lo que recién se concretó en 2001. Además, crear el guión final tomó tiempo porque se escribieron casi 160 versiones distintas antes de elegir la definitiva. Muchos borradores se reciclaban para episodios de la serie. Finalmente, el trabajo en el guión comenzó formalmente en 2003. En el video de su boda, Homero y Marge bailaban la canción Close to You de The Carpenters. En el episodio Los años que vivimos, esta misma canción aparece en un flashback cuando Homero ve a Marge por primera vez. También es la melodía que Marge elige para el nuevo timbre que compra del vendedor Sr. Ding Dong. ¿No será lo...? Oh. Además, Close to You iba a ser la primera canción en los créditos finales, pero en el corte final apareció solo brevemente durante el clímax. El cartel en ruso que aparece cuando Homero dice a la familia que crean en América y corre las cortinas en su habitación del hotel dice "Aprende inglés o vete". El cartel japonés dice "Godzilla Motors" y el cartel griego dice "Dimitri's Superheroes So Lucky". La película se estrenó durante las temporadas 18 y 19 de la serie. Según los comentarios del DVD, prácticamente ninguno de los chistes del borrador original, escrito alrededor de 2003, llegó al montaje final. Una de las pocas excepciones fue la escena de pesca entre Homero y Bart. Fox registró el dominio simpsonmovie.com el 22 de abril de 1997, 9 años antes de que la película recibiera luz verde oficialmente. Las copias enviadas a los cines llevaban el título falso Yellow Harvest. Este también fue un título de producción falso en referencia a Blue Harvest, el nombre con el que se rodó en secreto Star Wars Episodio 6, El regreso del Jedi. La película recaudó unos 183 millones de dólares en Estados Unidos y más de 350 millones en el resto del mundo, superando los 530 millones a nivel global. En su época, llegó a ser una de las películas animadas de clasificación PG-13 más taquilleras de la historia, aunque hoy ese récord ya fue superado por producciones como Necha y Necha 2. La película se estrenó en Springfield, Vermont, el 21 de julio de 2007. Fox realizó un concurso para elegir entre 16 ciudades llamadas Springfield en Estados Unidos para ver cuál sería la anfitriona del estreno. Springfield, Vermont ganó por poco sobre Springfield, Illinois. Albert Brooks aparece acreditado como A. Brooks, tal como ocurrió en todas las 5 participaciones que tenía en la serie hasta 2007, siempre interpretando a un personaje distinto en cada aparición. Aunque Julie Kavner interpreta a Marge, Patty y Selma, en la película solo Marge llega a hablar. Marcia Wallace aparece acreditada como la voz de la señora Krabappel, pero su personaje solo tuvo líneas en una secuencia descartada del montaje final. En esa misma escena suprimida se muestra cómo estaba viviendo Springfield tras la cuarentena y meses después cómo un grupo enfurecido va a encarar a Patty y Selma en su trabajo. Otra pieza del material removido revela que Ross llegó a tener un diseño de personaje completamente distinto al que aparece en la versión estrenada. Colin también pasó por unos cuantos rediseños, aunque no se sabe cómo eran. Asimismo, Burger King, que tenía los derechos para fabricar figuras promocionales, alcanzó a producir figuras basadas en el diseño rechazado de Ross cuando se hizo el cambio para la película. También se consideraron varios animales mutados para usar en la historia, como un ciervo de 4 ojos y un mapache de 5 ojos, hasta que se decidió usar una ardilla mutante como resultado de la contaminación del lago Springfield. Aún así, el mapache de 5 ojos se apareció en la figura de Marge Simpson lanzada por Burger King. También existe un fragmento en el que vemos a Homero en un barco, pero en realidad no estaba en el mar, y el dueño lo expulsa. Además, hay una variación de una escena conocida. En esta alternativa, vemos a Melvin apuntando a Bart en lugar de Agnes. Por otra parte, la irrupción de los habitantes de Springfield en la casa de los Simpson
tiene un corte ampliado donde se ve más claramente cómo entran por la ventana y cómo Homero empuja a varios de ellos. Asimismo, se preparó un gag adicional que incluso podría leerse como una referencia a un momento clásico del Sr. Burns. Let's all go to the lobby to get ourselves a treat. Let's all go to the lobby, get ourselves some snacks. Durante los créditos finales, aparece una canción que originalmente formaba parte del metraje. Era interpretada por ciudadanos de Springfield cuando quedaba un poco más de 2 minutos para que la bomba explotara. Y ya que hablamos de la bomba, hubo una escena donde aparece una mujer con un claro perfil terapéutico tratando de comunicarse con el artefacto, como si intentara conocer sus emociones. Además, se filmó un breve momento de Homero robando salchichas de un camión, justo antes de regresar a Springfield. Hubo también un corte más largo de la secuencia de Homero con los perros en la nieve, donde promete dejar de azotarlos con el látigo solo para cambiarlo de mano. Okay, that's enough whipping for now. With this arm, run! Run! Entre el material suprimido, existe igualmente una escena mostrando cómo Homero pierde todo su dinero en la feria antes de animarse a probar con la moto. La huida de Apu, el jefe Gorgory y Julius en la mansión del Sr. Burns cuenta con una versión un poco más extendida donde Gorgory comenta que por situaciones así prefiere a los gatos, justo mientras los perros de Burns los persiguen. This is why I'm a cat person. También se produjo una secuencia adicional con el presidente Schwarzenegger, en la que veíamos la escena de la película que él mismo menciona. Hay otra variante del momento en que Marge entra al coche con el video de la boda, donde su expresión luce mucho más decepcionada cuando Homero pregunta que si su video de la boda realmente existía. Del mismo modo, existe un corte alternativo en el que Marge observa el video de la epifanía de Abraham dentro de la iglesia. El desenlace también tuvo una versión un poco más larga, donde ayudante de Santa, el puerco y la ardilla de múltiples ojos colaboraban pintando la casa de ayudante de Santa. Por otra parte, se llegó a grabar un segmento de Bob Patiño en el que la voz no era de Kelsey Grammer, sino de Greg Berger. De hecho, Berger recibió un agradecimiento especial por ese diálogo provisional, ya que suele reemplazar a Grammer en lecturas de guión y registros temporales cuando él no está disponible. En esa misma secuencia, detrás de la multitud, iban a aparecer los disléxicos de Springfield. El chiste consistía en que mientras todos gritaban kill, ellos lo decían al revés. El público de prueba lo encontró excesivamente forzado, así que se descartó. Por último, existe una variante del cierre de los créditos en el que Maggie pronuncia sus primeras palabras insinuando directamente una posible secuela, y Marge es la que asegura que secuela es la primera palabra de Maggie, pero esto no es cierto. Maggie dijo su primera palabra en el episodio, la primera palabra de Lisa. Papi. Pero como nadie escuchó a Maggie decir esa palabra esta vez, es comprensible que Marge crea que secuela fue su primera palabra. La revista que el abuelo está leyendo cuando Homero cae del techo se llama Odd Mail Enthusiast. Es una revista o portal real que existe en internet. El tono de llamada de celular de Homero es un chiste anticelular diseñado para recordar a los espectadores que apaguen sus teléfonos. En el tren, Bart revisa el equipaje de otras personas, encuentra un sostén negro y se lo pone en la cabeza para que parezca que tiene orejas, y dice con voz aguda: Soy la mascota de una perversa corporación. Es una burla directa a Mickey Mouse y Disney. E irónicamente, en 2019, Disney compró 28th Century Fox y sus propiedades, incluyendo a Los Simpson. Asimismo, el director de secuencias, Rich Moore, bromeó evitando abordar la frase de Bart sobre que Mickey Mouse era la mascota de una corporación malvada, ya que él mismo ya estaba en proceso de trabajar con Disney porque más tarde iba a dirigir Ralph el Demoledor. Homero llama señora de las boobies a la mujer nativa americana, aunque en los créditos aparece como Medicine Woman. Su nombre es que en un idioma algonquino significa ella tiene pechos grandes, así que Homero no estaba tan lejos con el apodo.
Cuando se preguntaba en entrevistas cómo se diferenciaría la película de la serie, los productores respondían: es 2 veces más ancha. Uno de los materiales promocionales de la película fue un sketch donde Marge, Lisa y Homero son jueces de American Idol versión 2002 y observan la audición de Simon Cowell. El número de participante de Cowell es 72707 y la película se estrenó en cines el 27 de julio de 2007. Kevin Bacon tuvo un breve cameo junto a sus hijos, Exxon y Chris P., interpretando a una familia alternativa de los Flanders que vive afuera de la cúpula. La escena finalmente fue eliminada. Los aviones que colocan la cúpula gigante sobre Springfield está dibujado con un estilo que recuerda claramente al director japonés Hayao Miyazaki, famoso por su fascinación con las aeronaves, un sello característico de su obra. La casa de Milhouse tiene un aspecto diferente al que se muestra en la serie, aunque mantiene la misma roca en el jardín delantero. Cuando Homero sueña con subir y bajar por varias escaleras truncadas, la escena rinde homenaje a la obra de M.C. Escher de 1951 titulada House of Stairs. La película recibió 2 doblajes japoneses distintos debido a protestas de los fans, incluida la actriz original de Marge en Japón, Miyuki Ichiyo, por la decisión de Fox Japón de reemplazar al elenco clásico por celebridades. Aunque Fox produjo una versión alternativa con las voces originales, meses antes del estreno en Japón, esa versión solo llegó a lanzamientos domésticos y transmisiones en televisión, y en Disney Plus, la versión añadida corresponde únicamente al doblaje cinematográfico. James Newton Howard fue considerado para componer la música de la película. Para promocionar el filme, se pintó una figura de Homero de 54.864 metros sosteniendo una dona junto al gigante de tiza de Cerne Abbas, en Dorset, Reino Unido. Grupos paganos anunciaron que harían magia de lluvia para borrar la imagen, creada con pintura biodegradable que desaparecería al primer aguacero. En su momento, esta fue la segunda cinta animada tradicional más taquillera del mundo, solo detrás del Rey León de 1994. En Polonia, el personaje de Bart fue uno de los últimos trabajos de doblaje de Joanna Wismor, quien falleció en 2008 a los 50 años. Todos los vehículos de la EPA en la película funcionan con energía eléctrica. Esta es la primera y única película animada de 28th Century Fox en la que los créditos iniciales aparecen al final. Un punto importante del argumento es que Homero insiste en mudar a la familia a Alaska. Curiosamente, existe una ciudad en Alaska llamada Homer. En un momento, el club de lectura de Springfield comenta que van a discutir la obra Tuesdays with Morrie. Hank Azaria, voz de muchos personajes secundarios, incluidos Gorgory, Apu y Moe, actuó en una adaptación televisiva de esa obra junto a Jack Lemmon en 1999. Cuando Lisa conoce a Colin, quien es irlandés, y él menciona que su padre es músico, Lisa le pregunta si su papá es Bono, y Colin responde que no es Bono, y este último y el resto de la U2 sí aparecieron en la serie, en el episodio Basura de Titanes. Una de las ideas iniciales del guión involucraba a Steven Spielberg, prestando su voz para interpretarse a sí mismo, intentando volar Springfield para poder filmar una película con Tom Hanks. Otra idea temprana planteaba que los Simpson rescataran a una familia de manatíes, pero fue descartada. Pero ese concepto luego se reutilizó en el episodio La hoguera de los manatíes, de 2005. Y otra idea planteaba que los Simpson descubrieran que estaban dentro de un programa de televisión, al estilo del show de Truman, pero Matt Groening la rechazó porque según él, los Simpson no deben ser conscientes de su propia fama. Al final de la película, el doctor Nick Riviera muere, pero con el tiempo regresó a la serie, igual que ocurrió con el doctor Marvin Monroe, quien aparentemente murió durante la serie, pero luego reapareció alegando que nunca murió, solo que estaba muy enfermo. El primer episodio de Los Simpson, emitido después de la película, presentó una secuencia de apertura modificada llena de referencias al filme. Bart patinando por un Springfield destruido, la ardilla de múltiples ojos, Ross, el presidente Schwarzenegger, la casa de los Simpson en reconstrucción y Homero llegando al garaje
con el silo aún amarrado al techo del auto. Y en el gag del sofá aparecía el puerco araña esperando en el sillón y Homero lo abraza. Homero también intenta saltar el desfiladero de Springfield, igual que en el episodio Bart el Temerario, y la ambulancia que aparece al fondo es la misma que aparece en ese episodio, todavía estrellada contra un árbol cercano. Se animaron 2 versiones de la escena donde Homero se desliza hacia el interior de Springfield por la cuerda de la bomba, golpeando a varias personas. Una versión estaba hecha desde la perspectiva de Homero y la otra desde un ángulo externo, mostrando a Homero descendiendo por la cuerda desde un costado. Aunque la versión externa fue la que finalmente se usó en la película, la versión en primera persona apareció en los trailers y anuncios para la televisión. El cuadro que cuelga sobre la cama de Homero y Marge en Alaska está firmado como Marge. Es un homenaje al cuadro del velero que cuelga sobre el sofá en la casa de los Simpson, también pintado por Marge. A lo largo de los años, la historia de ese cuadro ha tenido varios orígenes distintos dentro de la serie. Homero, esto lo pinté yo para ti. La película tiene un argumento muy similar al libro de Stephen King, Under the Dome. Stephen King también ha aparecido en la serie, específicamente en el episodio El payaso demente de la temporada 12. En las ruinas de Springfield hay un guiño a la película The Time Machine de 1960, con estructuras que recuerdan a la cúpula deteriorada de los Eloi y la silueta de un Morlock moviéndose en primer plano, aunque el Morlock termina siendo Moe. El puente con doble arco que Homero y Bart cruzan en motocicleta cuando intentan deshacerse de la bomba se parece al famoso viaducto de la calle Sexta de Los Ángeles, California. Ese puente fue demolido y reemplazado por uno más moderno. Cuando huyen de la casa y se suben al coche, la casa está en llamas. Incluso cuando Marge regresa corriendo para salvar el video de su boda con Homero, está en llamas. Y cuando los ciudadanos llevan el coche al patio trasero, la casa no está en llamas. Al principio de la película, la iglesia se muestra apartada de la calle, como en la serie, y en escenas posteriores se muestra junto a la calle, al lado de la taberna de Moe. En los comentarios del DVD, los realizadores decidieron que sería más lógico situar la iglesia junto al bar, ya que en esta escena los alcohólicos del bar van a rezar y los fieles de la iglesia van a beber, pero olvidaron o no pudieron corregir la otra escena para que fuera coherente. Mientras da su informe sobre los apagones intermitentes en toda la ciudad, a Kent Brockman le faltan las cejas. La Agencia de Protección Ambiental o EPA aparece en la serie en el capítulo El Juego de la Muerte, en el que Homero se encuentra a la oruga gritona. Esta misma organización lo obliga a cuidarla. Cuando viven en Alaska, Marge teje algo que pone Nome Sweet Home en lugar de Home Sweet Home, ya que Nome es una ciudad de Alaska. Originalmente en una escena, Bart quedaba atrapado en un sarcófago y cuando Marge trata de liberarlo, Homero le diría tiene que superar su miedo a los sarcófagos. Esta escena fue borrada, pero tiempo después fue utilizada en el episodio de la 19ª temporada, Funeral para un enemigo. Colin no ha vuelto a aparecer en la serie, a pesar de que parece ser la pareja perfecta para Lisa, aunque en el episodio, Lisa, la reina del drama, aparece como cameo y con un pelo de color diferente. En sus primeras versiones, la película iba a ser un musical. Se escribieron varias canciones, incluida una sobre Alaska con la participación de Dave Stewart de Eurythmics, pero con cada versión del guión fueron acortándolas hasta eliminarlas por completo. El equipo temía que detener la historia para cantar hiciera que el público se aburriera. El campamento de Krusty casi fue la base de la película. James L. Brooks quería convertir ese episodio en un largometraje, pero el guión era demasiado corto, no lograron expandirlo y además hubiera dejado a la serie sin episodio para estrenar la temporada. Por problemas creativos y prácticos, terminaron descartando la idea. Más de 320 personajes aparecen en cameos en la película y 98 incluso tienen líneas de diálogo. Para llenar las escenas de multitudes, los animadores usaron exclusivamente personajes ya existentes y se basaron en un enorme afiche con todos los habitantes de Springfield para no dejar a nadie afuera. Este nivel de detalle explica por qué la producción tomó tantos años.
Durante la alucinación epifánica de Homero, el puerco araña iba a ser mencionado por segunda vez como una araña cerdo balanceándose en tótems con el traje y atuendo completos de Spider-Man. Pero el chiste se eliminó porque el equipo consideró que con hacer la broma solamente una vez bastaba. Aparentemente, se suponía que sería el presidente Schwarzenegger quien iba a noquear a Ross con una rama de árbol, en lugar de que Maggie le arrojara una roca encima. Después de que Marge, Bart, Lisa y Maggie se quedan dormidos junto al gas, a Bart le falta la nariz cuando Lisa estaba a punto de patearlo. Cuando los habitantes de Springfield ven a los Simpson bajando por el sumidero, Carl, Cora y Garth Mother Loving o Brad Madre Amorosa se duplican. Y en esta misma toma, Jeffrey por alguna razón está encima de alguien y no existen sus pies. En la versión de pantalla completa, exclusiva en DVD, el podio del alcalde durante el discurso público de Lisa se mueve extrañamente y al alcalde le falta la mano. En el discurso de Lisa, Kent Brockman primero viste una camiseta polo, pero en la siguiente toma lleva su traje habitual. Albert Brooks grabó todas sus líneas como Ross en una sola hora. Al principio, el personaje estaba pensado como un tipo inofensivo y medio triste, similar a Kirk Van Houten. Como se dijo antes, rediseñaron a Ross por completo y Brooks regrabó todo con un ritmo más rápido y divertido. El director David Silverman dijo que una vez que dieron con el tono correcto, Brooks pudo sacarle humor a todo, como siempre lo hace, y eso les devolvió la confianza en el personaje. Al Jean dijo que la parte más difícil de escribir fue todo lo que ocurre cuando los Simpson están fuera de Springfield. Los guionistas revisaron esa sección una y otra vez porque sentían que la historia se estancaba hasta el momento en que Marge deja el video de la boda y Homero empieza a cambiar. Según Jean, recién ahí la película recupera su impulso narrativo. En Myanmar, la película fue prohibida por su paleta de colores. El gobierno la vetó porque usaba mucho rojo y amarillo, los mismos colores que la bandera de la Liga Nacional para la Democracia, el grupo opositor al régimen en ese momento. El cerdo araña no existía en las primeras versiones del guión. La idea surgió muy tarde, durante una proyección de prueba en Portland, cuando David Mirkin preguntó de dónde venían las huellas de cerdo del techo. Al Jean improvisó que Homero debería sostener al cerdo y llamarlo puerco araña, y Silverman y Mirkin empezaron a cantar la canción, y así nació uno de los momentos más famosos de toda la película. Y así llegamos al final de estas 100 curiosidades de Los Simpson, la película. Detrás de esta cinta hubo decisiones creativas, escenas eliminadas y cambios que le hicieron única dentro de la animación. Gracias por acompañarme en este recorrido y si te gustó, no olvides pasar por el canal para ver más curiosidades. Nos vemos en el próximo video.